gente que llevan años asistiendo a la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Jesucristo. Dios puede restaurar tu pareja, ¿no? Un matrimonio, pero cuando hay disposición de las dos partes, de lo más vil y menospreciado nos sacó Dios para su gloria. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir, nos llevamos una palabra. Yo creo que todos los que escuchan también se llevan una palabra. Si usted está bien en su matrimonio, siga adelante porque usted es un bienaventurado. Dios necesitaba quitarme cosas de valor para entender que Él me iba a ayudar. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos al episodio número 10 de esta serie del dolor a la fe. Hoy es un día muy especial y también estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite estar una vez más en este lugar que ya hicimos, pues, de este pequeño espacio, nuestro set de grabación. Y estamos agradecidos con Dios por lo que nos ha permitido hacer hasta el día de hoy. Hoy tenemos pues dos invitados que ustedes muy probablemente ya conocen. Nuestra hermana Lidio Noemí Martínez de León y nuestro hermano Lucio Guerrero, que hoy pues vamos a hacer la segunda parte del episodio pasado, del episodio número 9 también de esta serie. Y pues vamos a estar abordando los temas en los que nos quedamos. También está con nosotros nuestro hermano Jesús. Dios te bendiga, Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Este episodio que va a ser de bendición. Estoy seguro que va a ser de bendición, ¿verdad? Porque siempre lo ha sido. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, nos llevamos una palabra. Yo creo que todos los que escuchan también pues se llevan una palabra, ¿verdad? Algo que platicamos mucho es que si vamos a evitar cierto tiempo de sufrimiento porque ya alguien más lo pasó, pues hay que evitarlo, ¿verdad? Escuchando estos testimonios que son de bastante bendición y así como lo decía David, pues es un gusto poder estar con ustedes y seguir con esta parte de la vida de nuestra hermana Lidio, ¿verdad? Que continúa ahora de que conoce a Cristo, ¿verdad? Ya vimos un poco de su infancia, de su juventud, de la parte de sus estudios, todo esto, ¿verdad? Que nos contó en el episodio pasado, pero hoy vamos a ver cómo ella conoce de Cristo, de la palabra, ahora cómo va a ser su vida ya conociendo de Cristo. Y pues le dejamos el lugar, hermana, para que nos siga compartiendo de ese testimonio. Amén, Dios les bendiga y pues agradezco de nueva cuenta la invitación, gracias a Dios, porque sabemos que en la palabra de Dios dice que hablemos de las maravillas del Señor, grandemente, que ha sido de bendición y corrección a nuestras vidas. Y pues deseo que esto siga trascendiendo para aquellos matrimonios, aquellas mujeres valientes, esforzadas, que estén en su proceso también, que no se desanimen. Dios tiene el control y sabemos que pronto veremos la victoria. Amén. Amén. Y ahora, pues, que quedamos en el episodio pasado, ¿verdad? De saber quién Amén. era el policía, ¿verdad? Que le empezó a hablar de la palabra de Dios. Policía, ahora, luchador, evangelista. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo tenemos a nuestro hermano Lucio. Hermano, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues antes que nada, Dios les bendiga y aquí estamos nuevamente. Y pues yo quiero decir que de lo más vil y menospreciado nos sacó Dios. Amén. Para su gloria. Amén. 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 Ok, y pues en la parte final, ¿verdad? Del episodio pasado, nos quedamos hablando, ¿verdad? Amén. De aquel momento, ¿no? Ya después de que ambos estaban pasando procesos individuales y ahora estaban quizá iniciando otro nuevo proceso, ¿no? Nos mencionaba usted, hermana, que pues se le acercó, ¿no? Un policía, ¿verdad? Sí. A hablarle, a invitarla que almorzar, ¿no? Algo así. Pero queríamos también saber, y hoy también lo invitamos a usted, hermano Lucio, porque queremos saber también la otra parte, ¿no? ¿Qué pensó usted cuando se le acercó a hablarle de la palabra y quizá qué expectativas tenía o qué fue lo que movió en usted el compartirle de la palabra? Bueno, pues a mí me motivó a compartirle porque no solo lo hacía con ella, sino con la demás gente que estaba en algún problema, cualquier problema que tenían. De lo poco que yo escuchaba cuando iba a la iglesia, yo lo quería compartir. O sea, cuando inicias quieres compartirle a todo el mundo, quieres que conozcan a ese Dios del cual te predicaron, te hablaron. Y pues yo la conozco a ella en una situación donde, como ella dijo, yo estaba casado y
y esto a lo mejor va a crear polémica porque en su tiempo fue algo donde fui muy señalado, ella también, pero cuando aquí voy a aclarar algo. Cuando iniciamos en el Evangelio, ya tenemos, nos hablan de la palabra, nos dicen, pero si nos damos cuenta, ahorita hay mucha gente en las iglesias que llevan 10, 15 años y asistiendo a la iglesia, pero realmente no han tenido un encuentro con Jesucristo. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí en los primeros años. ¿Por qué? Porque a mí me invitaron a la iglesia, fui y ahí andaba, pero yo no estaba haciendo las cosas al 100% como puedo decir que ahora las hago. ¿Por qué? Porque no conocía a ese Dios. Sí, estaba yéndome a congregar, pero era algo que lo había agarrado como una manera nueva de hacer las cosas. Era algo nuevo para mí. Entonces no había firmeza, no había tanto conocimiento, y no es que me justifique, pero vamos a decir, mi esposa habló que yo estaba casado. Sí, estaba casado, pero es como que desde hace tiempo ya estaba divorciado. ¿Por qué? Porque a la gente a veces nos juzga, pero no sabe el trasfondo. Ahora sí, como decimos cuando leemos la palabra, el contexto, sí, ¿verdad? De cada situación. Entonces, siempre hay algo. De primera, cuando vemos que un hermano cayó, una persona cometió un error, en vez de irlo a levantar, ¿qué hacemos? Ya lo estamos juzgando, lo estamos pisoteando. Es más, ni dejamos que se levante. Yo estaba en una situación difícil en mi relación anterior, que nadie sabía. Haz de cuenta que yo estaba ahí, pero como si nunca estuviera. Sí. Ya no había nada. Comunicación. Ajá, era como comentábamos hace un momento, pleitos, desacuerdos, pleitos. Y así hay muchas, lo voy a decir, porque así es. Hay muchos matrimonios que aún siendo cristianos viven de apariencia. ¿Por qué? Pues, porque están ahí y van para allá y van para acá, pero su vida no le agrada a Dios. Así está pasando hoy en día, aún con años en el Evangelio. Aquí lo importante es de que te tienen que suceder cosas para que tú aprendas, para que tú entiendas. Pero eso va a suceder cuando también tú te dedicas al 100% a estudiar la Biblia. Y no es de que te la sepas toda, pero lo poco que vayas aprendiendo, lo vas aplicando a tu vida, lo vas poniendo en práctica. Porque es así como yo he aprendido. Y sí, yo la conozco a ella, la invito a almorzar, y así se fueron dando cosas, platicando. Ya después de un tiempo yo me separo, después de un tiempo también me divorcio, y ya después viene la situación donde lo de la cárcel y todo eso, ¿verdad? Entonces es algo muy difícil para nosotros dos. Fue algo difícil, pero en el caminar fuimos aprendiendo. Pero eso lo da Dios. Uh-huh. Sí, ese entendimiento. Y sí, fue algo que les digo, fue algo donde nos criticaron mucho y todo, pero yo creo que a lo mejor muchos van a decir que estoy mal, pero hay veces Dios permite ciertas cosas, permite que tú caigas para ver si alguien te va a venir a levantar. O sea, pero no, ves que nadie viene. Al contrario, ahí te dejan, ¿verdad? Pero gracias a Dios, que Él nunca nos deja, y Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Sí, hay un arrepentimiento, pero las cosas no pueden volver para atrás. Eso es lo que puedo decir. Y bueno, estaba buscando aquí, nada más que no lo encontré todavía. En Lamentaciones, me parece, en el capítulo 3, en alguna parte, habla, que hace como una pregunta aquí. Dice,
¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho o no haya mandado? O sea, dando a entender, en Job también lo habla, ¿no? Que recibiremos nada más lo bueno y lo malo no de Dios. O sea, que de Dios provienen cosas buenas y cosas que la Biblia dice malas, ¿verdad? Que al final terminan haciendo a veces un bien a nosotros, pero también pues el juicio viene de parte de Dios, ¿no? Y si Dios permite cosas en nuestra vida, habrá muchas personas, ¿verdad?, que difieran quizá en sus posturas o puntos de vista con lo que hablamos ahora, ¿no? Pero con lo que coincidíamos era de que un matrimonio normal, que quizá se casaron y han llevado años casados y han tenido un matrimonio, vamos a decirlo, funcional, ¿no? Dentro de los parámetros cristianos. Y cuando toca dar esto, ¿no? Consejería matrimonial o clases prematrimoniales, pues a un matrimonio, a una pareja que está en una situación como la que hablamos el capítulo pasado, o en una situación de difícil, ¿no? Donde pues ya decíamos, pues pueden estar juntos, pero ya desde hace rato estaban divorciados o separados, ¿no? Desde hace mucho tiempo que ya no había nada ahí. Ahora yo creo que gracias a esos procesos, pues hablábamos que ustedes tienen la experiencia, ¿no? De poder decir, no solamente limitarse a decir, no, pues no te divorcies porque la Biblia dice que eso es pecado y está mal, y estarías mal delante de Dios. Sino decir, mira, yo pasé por lo que te estás pasando, sé cómo te sientes. Y a veces, pues es necesario meterse con Dios para saber qué es lo que Dios va a hacer. Dios puede cambiar a restaurar a tu pareja, ¿no? Pero pues también a lo mejor si no es la voluntad de Dios, no lo va. Es que aquí la restauración, Dios restaura un matrimonio si se rompe, pero cuando hay disposición de las dos partes, porque Sí. tú solo, aunque tú quieras, No o la otra puedes persona, cambiarla. no se puede y va a ser lo mismo pleito tras pleito. Entonces, Dios, yo creo que no está en un lugar donde hay pleito, donde hay división, donde hay tanta cosa, tanto problema. ¿Por qué? Porque decimos que amamos a Dios, pero no lo demostramos con la pareja, ¿verdad? Tanto uno como el otro. Y aquí yo voy a aclarar algo, voy a decir algo, que si hay personas que están casadas, que nunca se han separado o divorciado, pues así permanezcan. Sí, aquí no les venimos a enseñar, no, si usted ya no vive bien, sepárese, no. Luche por su matrimonio, esfuércese. Pero nada más acuérdense de algo, que Dios no puede ser burlado. O sea, usted puede aparentar ante la gente que está muy bien, pero allá atrás quién sabe cómo esté. Entonces, En la casa, si usted no llega a ese entendimiento en matrimonio, así usted predique, así usted haga lo que haga y aparente cosas, acuérdese que en aquel día también muchos dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre esto, pero ¿cómo estaba tu casa? O sea, Dios no puede ser burlado. Entonces, lo que ahora podemos decir, como decías hace rato, y lo digo así con todo respeto, de que si no has vivido una experiencia, no puedes hablar de cómo hacerle. Hablamos de la cárcel. Una persona no puede predicar de lo que sí puede, pero algo superficial, pero más profundamente es el que lo está viviendo. Cuando lo has vivido, Ajá. ¿no? Hablábamos del ejemplo de la cárcel, ¿no? Ajá. Yo hablara de cómo estar ahí, pues yo nunca he estado Igual ahí. en el matrimonio. Ahora yo puedo decirle a los jóvenes, a las parejas, más a los que van iniciando en un noviazgo o así, puedo aconsejarlos, mira, esto no es así. Para empezar, ahora sé que si tú le pides un hombre, estás buscando casarte, si eres mujer, pídele un hombre a Dios. Si eres hombre, pídele esa mujer a Dios para que Dios te lo dé. Porque nosotros como carne, si hacemos las cosas a nuestro modo, cometemos muchos errores y hay consecuencias. Ahora yo puedo decirle a una pareja, ¿sabes qué? Andas de novio, o quieres tener novio, pídeselo a Dios. Es más, dile a tu papá, dile a tu mamá que oren porque Dios te dé un buen marido, porque Dios te dé una buena mujer. Ahora es lo que puedo decir. ¿Por qué? Porque ya viví experiencia. Sí. Y no es de que usted, si está bien en su matrimonio, tenga que meterse a vivir una mala experiencia, no. Si usted está bien en su matrimonio, si usted no tiene problemas, siga adelante porque usted es un bienaventurado, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, pues yo puedo ahora hablar de lo que me ha pasado. Sí, y es un tema bastante amplio esto que Ajá. se está hablando, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Yo creo que cada caso es diferente porque he escuchado
casos, ¿verdad? Donde hermanas, mujeres han batallado tantos años por su esposo y permanecieron en ese matrimonio. Recuerdo un caso en específico de Gilit, la verdad no sé si nos alcanza a escuchar esa hermana, ¿verdad? Que nos comentaba que su mamá estuvo 40 años orando por su esposo y al final ese hombre se convirtió a Cristo, fue pastor, predicador, pero tuvo que pasar 40 años. Un tiempo bastante largo. Demasiado. Entonces, por eso digo, cada caso es diferente. Ahorita mencionaba, ¿verdad? Que en su caso, ¿verdad? Pues ya no se pudieron reconciliar. Ese es el caso, ¿verdad? Y le digo, cada caso es diferente, pero el punto yo creo aquí importante es que a la fecha esté uno bien delante de Dios. Pero eso es lo que creo que es importante. Y cada caso va a ser diferente. Hay que analizarlo, como dice, pues al caso al que se está hablando. No podemos generalizar este tema porque pues sí es bastante amplio. Sí, y bueno, esto era para aclarar, ¿no? Eso, que también pues dice en una parte, ¿no? Que no es del que quiere ni del que corre, ¿no? Sino del que Dios quiera tener misericordia, ¿no? Hablando de que pues Dios usa a quien quiera usar, ¿no? Y de la manera en que pues Él quiera usar. Bueno, y hablábamos que de el motivo por el cual usted le habló a la hermana, ¿no? Y era pues eso de pues de alguna manera, ¿no? El fruto que uno tiene que dar, ¿no? De hablar a los demás. Y después de esto, hermanos, que comenzaron a platicar al respecto quizá de sus situaciones, de lo que estaba cada quien viviendo. Sabemos que usted, hermana, había salido de una, ¿cómo podemos llamarlo? Una relación, una ruptura, no sé, sí. de ese estado en el que se encontraba. Ahora, ¿cómo se va llevando? Ahí quizá lo puedan entre los dos mencionar, ¿no? Y hablar en diferentes puntos de vista de cómo se fue llevando esa relación, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, pues lo que puedo decir con respecto a esto, que después de tantos sufrimientos y batallar, pues uno como mujer siempre se ilusiona. Siempre estás pensando que si las cosas van a cambiar, siempre van a ser para bien. Entonces, cuando yo lo conozco a él y empezamos a entablar una relación y cada vez más íntima, hasta el grado de llegar de la propuesta de matrimonio, ahí es donde como que ahí yo sí me frené y yo ahora sí dije, quiero poner mi tema bien claro desde un principio en esta relación, ¿verdad? Para no volver a pasar lo mismo, para que de cierto modo pues yo sea protegida. Y cuando sí él me comentó que estaba casado, ¿verdad? Y hasta yo también le dije, bueno, tú me estás diciendo que restaure mi matrimonio y tú ¿por qué no restauras el tuyo, verdad? Digo, a ver, háblale a ella, o sea, pídele perdón. Si tú estás creyendo en Dios, entonces Dios también te puede restaurar. Y él me decía, pues que definitivamente no. Entonces pasaron tiempo tratando el tema y hasta que yo también le dije a él, pues, ¿sabes qué? Mira, yo soy una persona que me considero responsable de mis actos y si tú deseas compartir tu vida conmigo, pues hay que casarnos. Casarnos porque esa era mi cultura, ¿verdad? Con lo que batallé. Entonces yo dije, bueno, si él quiere estar conmigo, pues yo quiero que sea mi esposo. No quiero que sea mi pareja, no quiero que sea mi amante, no quiero que sea nada más cuando él quiera tenerme, no. Quiero que sea mi esposo. Entonces él me dijo, sí, me voy a divorciar. Y yo le dije, es lo correcto que se debe de hacer, terminar ciclos en nuestras vidas para comenzar otro. No puedes pretender iniciar un ciclo de vida diciendo, ay, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí voy a hacer esto, cuando no cierras un ciclo en tu vida, en cualquier condición que sea. Entonces, aquí es donde Dios, ahora sí que es donde Dios interviene en nuestras vidas. Es donde Dios tal vez desde arriba estuvo viéndonos, ¿verdad? Diciendo, ándale, síganle, ahora también yo voy a actuar en ustedes, ahora también va mi proceso con ustedes. Y cuando nosotros empezamos a organizar nuestra boda, ¿verdad? Pretendíamos una boda grande, en un lugar bonito, invitados, pero fue cuando Dios toma el proceso de la vida de él para el penal. Cuando viene su proceso, para entonces pasaron como 2 años, ¿verdad? Sí. Pasaron 2 años, él llega, me da la noticia
que tiene una orden de aprehensión. Entonces, como yo en mi entendimiento, donde siempre había manejado lo legal, donde siempre había de cierto modo la legalidad en todas las cosas, bueno, pues yo le preguntaba que qué había pasado, ¿verdad? Porque teníamos nuestro trato de nosotros en nuestra relación, ahora era al revés, ahora era de la convivencia, pero yo no sabía de su trabajo de policía. Entonces yo nada más sabía que era policía, que eras comandante, que tenía mando policías, pero en sí su trabajo yo no lo conocía. Yo nada más sabía que tránsito pues era como que cuidar a la ciudadanía, ¿no? En la corrección de infracciones, hasta ahí nada más. Pero más para atrás de su vida de policía no lo conocía porque pues él ya casi, ¿tenías cuántos? 25 años de servicio. O sea, él ya tenía una trayectoria en la cual pues yo no compartí con él. Entonces, cuando se da esta situación de su proceso, entonces en mi corazón se vino no una desilusión, no una como diciendo, ay, un problema, sino más bien vino como algo a mi vida donde dije yo, lo tengo que ayudar. Y entonces pues pasó lo inevitable, ¿verdad? Sucedió en mi escuela, yo tenía una reunión general de padres de familia y pues él iba por mí ya casi al final de la reunión y pues ahí lo interceptan la ministerial. Yo estaba dentro de la reunión de asamblea cuando un padre de familia me grita y me dice, maestra, están deteniendo a su esposo, y ahí como que se me paró hasta el tiempo, me congelé, porque no asimilaba lo que estaba pasando. Y empecé a ver niños corriendo, papás corriendo, y ellos decían que estaban secuestrando a los niños, y entró como en un dilema, algo que no se estaba esperando. Pero sé que todo esto fue un plan, yo sí lo tomo de parte de Dios, porque ahí venía una prueba de fe. Entonces, cuando lo detienen, una mamá me dice, maestra, suspenda la reunión, vaya, atienda su situación. Y sí, ahí se quedó todo, subí a mi carro y nos fuimos hasta, que era acá en el MP, y entrando pueden imaginarse mi desesperación, ¿verdad? Como esposa, pensando que pues si lo habían golpeado o le habían hecho algo, pero lo primero que me hicieron fue que no lo podía ver, que porque era un delincuente muy peligroso, que porque era un asesino. Entonces, tanto para él empezó el proceso como para mí, porque en mi trabajo también me señalaban. Me decían, no es que usted es esposa de un sicario, es que usted es esposa de un, ¿cómo decían? De un talibán. Y yo la verdad, eso no encabía en mi mente porque yo decía, o sea, ¿cómo están pensando estas cosas? O sea, en lugar de recibir consolación o algo, estaba recibiendo un señalamiento fuerte a mi vida que sí me afectó emocionalmente, porque después los papás ya no me querían. Me decían, ¿sabe qué, maestra? Es muy difícil ahora para nosotros recibirle y darle la confianza para que trabaje con nuestros niños. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo empezamos a ir a una iglesia pequeña, donde yo empezaba a escuchar los sermones y me gustaba siempre escribir las prédicas porque volví a leer en casa y había una palabra que se me quedó bien grabada, que era de Jeremías 33:3, en donde decía, clama a mí, yo te responderé. Entonces fue cuando yo me doblegué, dije, Señor, tu palabra dice que clame a ti, entonces si tú existes, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no entiendo lo que estoy viviendo, no sé qué está pasando y quiero saber qué acontece en esta situación. Y a partir de ahí mi proceso con Dios fue conocerlo en oración, fue entregarme totalmente al Señor, porque ahí fue donde comenzó mi proceso. Y yo decía, o sea, sí quería casarme, pero ¿cómo? Ahora llena de problemas legales. Ahora ya no sé si mi esposo me está diciendo la verdad, si cometió ese delito, no lo sé. Pero lo que sí sabía y entendía en mi corazón es que quería ayudarlo. Y cuando viene este proceso, que a él lo detienen, se lo llevan,
no te vi. ¿En cuánto tiempo no te vi? Un mes o un poquito más de un mes, ¿no? O sea que, haz de cuenta que me lo quitaron, ¿no? Entonces ahí vino como un aislamiento entre él y yo. Viene un proceso, ahora lo puedo decir, espiritual importante. Y me acuerdo que cuando ya entramos en este proceso, pues yo dije, pues necesito un abogado para que le pueda ayudar en su proceso. Y tuvimos que traer unos del estado. Y ya el licenciado me dijo, está muy difícil la situación de su esposo. Muy difícil por un delito que le están agregando. Y es muy difícil que salga de la cárcel. Entonces yo decía, pues a lo mejor puede ser difícil si me lo está diciendo el hombre, pero cuando yo leía la palabra, Dios me decía otra cosa. Dios me decía que tuviera fe y que tuviera esperanza en este proceso. Y pues es ahí donde yo creo que se fortaleció nuestra relación, porque tal vez una condición mía de mujer, otra mujer ya hubiera renunciado desde un principio, hubiera dicho no es mi problema, no tengo yo por qué batallar, no tengo yo por qué gastar mi dinero. Y más sin embargo sí recibí esas críticas donde me decían, Lirio, pero tú no tienes necesidad, ¿por qué vas a sacrificar tu vida de ese modo? ¿Por qué vas a sacrificar tu tiempo? ¿Por qué vas a sacrificar tu dinero? Y inclusive hasta mis hijos sí me llegaban a decir, mamá, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a apoyar. Nosotros vamos a estar contigo. Y es como cuando tienes el problema y buscas a los que decían tus compañeros, buscas a los que decían tus amigos y ya no estaba nadie. Todos se fueron, todos desaparecieron y me encontraba solamente, ahora sí que yo sola, me creía sola en ese tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Porque empecé a ver por internet el YouTube de alabanzas, de prédicas, y como que buscando una respuesta a mi problema, buscando ese refugio de Dios. Y mi recorrido siempre era de la casa a la iglesia, de la casa al trabajo, y así era, fue por 1 año 9 días. Pero conocí al Señor en ese proceso porque 1 año 9 días fue mi oración de mañana, de tarde y de noche. Y yo me identifico con este versículo que está en San Lucas, capítulo 18, versículo 7, que dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Me puse como esta viuda, terca, ante Dios, diciendo, Señor, ayúdame. Señor, tu palabra dice que yo no estoy sola. Tu palabra dice que va a salir a la luz la verdad. Tu palabra dice, Señor, que tú estarás conmigo en todo tiempo, en todo tu momento. A veces en el internet, cuando escuchaba a algún pastor que decía, levántese a las 3 de la mañana y ahí va a encontrar al Señor. Yo me levantaba a esa hora. Y me subía a la azotea y me llevaba una cobija y me postraba y decía, Señor, por favor, ven, ayúdame, Señor, ayúdame. Y siempre era un llorar. El sufrimiento marcado en una situación que yo no esperaba que sucediera en mi vida. Y le doy la gloria a Dios por esto, porque ahora ahí es donde yo tengo el fundamento de fe que Dios me ha permitido. Es donde ahora he encontrado esa relación de comunión con el Señor, en que si oramos completamente, la misma palabra dice que la oración de fe puede ser realidad en algo que ves aparentemente que no tiene solución, pero Dios tiene el control de todo. Amén. Y entonces pasó de que pues él después de acá del MP se lo llevan ya al penal. Y yo preocupada porque cuando voy la primera visita me dicen, es que usted no puede entrar porque no es la esposa. Entonces yo dije, pero sois un concubina. No va a entrar, señora. Entonces yo decía, bueno, déjenmelo ver. Fueron 5 minutos, ¿no? Por locutorios cuando me dejaron entrar. Y eso porque un policía de ahí te conocía, ¿verdad? Y dijeron, solo 5 minutos. Entonces yo entro, me dejaron entrar a puedo ver su semblante,
posturas y antes era un Lucio grandote y lo vi tan pequeño. Y mi corazón, o sea, afligido. Y me acuerdo que yo le dije a él, si quieres que te ayude tienes que decirme la verdad. Tienes que decirme la verdad, porque el juez la va a descubrir. Y él me dijo, es que estoy diciendo la verdad, yo no tengo nada que ver. Entonces dije, bueno, entonces a partir de hoy, vamos a ver qué dicen los licenciados y si tú estás diciendo la verdad, yo sé que vas a salir. Y pasó de que me convertí en su detective. Me convertí también en su abogada porque fue un proceso muy difícil. Fue una situación donde yo no me quedaba contenta con lo que el abogado me decía. Porque eso sí, cada que me veía cantidades de dinero y cantidades de dinero. Pero sé que también fue en el proceso con Dios donde me permitió quedarme sin nada. Para reconocer que solo Él me podía ayudar. Oh, Dios, amén. Fue donde entendí que Dios necesitaba quitarme cosas de valor para entender que Él me iba a ayudar. Amén. Entonces pasó de que cuando ya íbamos como a los 6 meses, ¿no? 7 meses, cuando los abogados se presentan y me dicen, maestra, ya no queremos su caso. Yo hasta les dije, pero es que ya les pagué. Sí, pero es un caso muy difícil, su esposo no va a salir, resígnase, realga su vida, déjelo ahí. Y yo decía, no puede ser que me esté pasando esto. Entonces pasó, me regreso un poquito en el proceso de que no me dejaban entrar porque no era su esposa. Y yo pregunté, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder entrar? Y ya me dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que casarte. Y sí me daban un plan de casamiento que era como de 9 meses a través de un juzgado, un gasto muy exagerado y pues yo pagando a los abogados y dije, no, pues no me voy a poder casar. Así que vine otra vez con Dios. Y dije, Señor, Padre amado celestial, tú permitiste que a través de este hombre yo te conociera. Tú permitiste que él me hablara de tu amor, de tu misericordia. Y aquí dice que también eres justicia. Ayúdame, guía mi camino, Señor. Y si este hombre tiene que ser mi esposo, pues que así sea, que sea bajo tu voluntad. Y mire, tan maravillosa esta experiencia, porque un día que fui al penal, conocí a una del DIF y algo estaban dando información. Me decía, ¿sabe qué? Tiene que ir al DIF, tal vez en el DIF le ayuden. Vine al DIF y me acuerdo que era un cambio de política, de administración, y por lo tanto se cancelan actas de matrimonio, de nacimiento, todo se cancela. Y entonces esta de trabajador social me dice, ¿sabe qué? Mire, hay otras 9 mujeres en la misma condición que usted, pero pues nada más hay un acta. Dice, y la vamos a dar tal fecha, así que pues júntense y nos vemos en el registro civil. Y ahí voy otra vez. Señor, por favor, ayúdame. Mira a tu hijo que está allá en el penal sufriendo, o bien si ya no le tengo que ayudar, pues igual hazme desistir a mí. Y mire que cuando llegó el momento de estar con esas otras mujeres, hubo una muchacha que dijo, pues hay que sortearnos el acta. Y total que ya hicieron los papelitos y pues el acta me la gané yo, para la gloria de Dios. Y fue entonces cuando nuestro matrimonio fue a distancia, ¿verdad? Cero fiel. Yo hasta pensé, dije, a lo mejor me van a llevar al penal, una ceremonia. No, me citan en el registro civil con testigos y todo, y ya firmen las actas y ya pues dije, ahora sí vámonos al penal. Me dice, no, usted aquí se queda. El DIF es quien va a ir al penal y vamos a ver ahora a su futuro esposo, ¿verdad? Pero era cierto, después una pregunta que me hacían, oye, dice, tú ya firmaste el acta y todo, ¿y qué tanta seguridad tienes de que él te va a firmar el acta como esposo? ¿Qué tal si no se quiere casar contigo? Digo, bueno, pues ya lo veremos, ¿verdad? Vamos a esperar. Esperamos 2 horas. Y ya regresaron y la trabajadora social me dice, tenga, aquí está el acta. Usted ya es oficialmente esposa de don Lucio Guerrero Vázquez. Y yo pues me gocé. Dije, gracias, Señor. Y cada que podía ver la mano del Señor en una solución de la situación, yo siempre iba y me postraba y decía, Señor, gracias, porque yo sé que ahora tú estás conmigo.
Gracias porque puedo ver tu mano de poder. Gracias porque no me has dejado sola, Señor. Y cuando me acuerdo que ya tramité todo para lo de las visitas, pues llegué de sorpresa, ¿verdad? Y te pusiste a llorar por emoción conmigo. Te pusiste a llorar bastante. Sí. ¿Y qué me dijiste? De gozo. A ver. Sí, porque llega y me cuenta la historia de que toda la batalla que tuvo, que entre 9 mujeres nada más había un acta para rápido. Era la única acta. Entonces hacen ese pequeño sorteo y ella dice, Dios me escuchó, dice, porque igual le hubiera tocado a otra mujer, Amén. dice, pero yo confié. Y fue por eso cuando yo la veo que entra, pues me quebranto, ¿verdad? Porque imagínense, ahí ya... Sí, más de medio año. Sí, más o menos. Más de medio año ya. Y sí, pues fue algo muy bonito, algo que a lo mejor a muchos dijeran, un simple sorteo, sí, pero entre esas 9 personas nada más había una oportunidad, porque la otra era esperarse por 9 meses, porque había que hacer trámites. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues de esa manera ella pudo llegar ahí hasta a tener derecho a las visitas, porque pues yo ya tenía un tiempo divorciado, después de que habíamos platicado que te tienes que divorciar para hacer las cosas bien. Como ella dice, ya desde cuando yo me divorcio andábamos planeando la boda allá afuera, pero no fue así, porque a mí nada más me llevaron el papel, afírmele aquí, y yo cuando me sacan de ahí, yo me arreglo y todo, y dijo, te van a llevar a la oficina, y va a venir ella y los testigos, el juez, y va a decir que si nos aceptamos, ¿verdad? Y así. ¿Y cuál? No, nada más ahí por locutorio y fírmele aquí. Y mi esposa, no, pues aquí ya son esposos, ya firmó ustedes. Le digo, ¿así nada más? Sí, así nada más. O sea, fue algo muy diferente. Amén, así no era es. como nosotros queríamos. Imaginamos. Ajá, es como Dios dispuso. Así es, en un proceso de... Bueno, yo a ese proceso le llamo un proceso también de amor, donde Dios puso esa prueba para ver qué tanto también yo iba a estar dispuesta a soportarlo, ¿verdad? Porque después de que ya pude entrar a las celdas a verlo, yo seguía viendo en él una situación de... Y lo entiendo porque ¿quién quiere estar encerrado en 4 paredes, en donde te estén condicionando tu comida, donde no tengas permiso de nada? Y me acuerdo que en la segunda visita lo que hice fue llevarle una Biblia. Le llevé la Biblia y le dije, pues, aquí está para que estudies la palabra del Señor. Y yo podía entrar más una vez por semana, ¿no? A visitarte, eran los días de visita. Y cuando yo estaba acá afuera, yo lo que hacía era, por ejemplo, iba a la iglesia, escribía las prédicas, y que también ese fue un proceso también muy bonito, porque cuando yo empecé a visitarlo en el penal, yo escribía mi carta y se la llevaba. Y ya después él vio como que la acción, ¿no? De que yo le llevaba una carta, y la de ver pensó, pues yo también le voy a hacer una. Entonces, durante todo ese tiempo que él estuvo, nos compartíamos siempre cartas. Él me daba una carta, yo le daba una, la leíamos, nos poníamos a llorar, nos poníamos a orar, a cantar, a compartir la palabra. Y recuerdo que cuando me habla él y me dice, ¿sabes que vas a tener permiso de venirte a quedar una noche conmigo? Yo hasta decía, santo Dios, digo yo, entrar ahí en el penal. Yo dije, pues está bien. Y gracias a Dios que después nos autorizaron más días, ¿verdad? Y fue entonces cuando en la iglesia donde yo estaba, como hacíamos veladas, ayunos, ahí aprendí mucho, por ejemplo, como a entregar en esa parte espiritual y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Pues lléname de tu presencia para poder soportar esto. Entonces, cuando empiezo también a escribir las prédicas, se las llevaba a él y se la compartía. Mira, hoy el pastor predicó, por ejemplo, de la sanación, de la salvación, de la fe, y ya le compartía, y adorábamos al Señor ahí en el penal. Y cuando ya me tocaba las visitas conyugales, esas noches, bueno, pues ahora sí como, ¿verdad?
La misma palabra dice visita conyugal, o sea, estar con tu esposo o tu esposa. Nosotros las convertimos en vigilias. Esos días yo le llevaba, por ejemplo, no sé, si era quincena, le podía llevar una hamburguesa, tacos, cenábamos y decíamos, ¿sabes qué? Ahora vamos a adorar al Señor. Vamos a cantarle al Señor, y nos la pasábamos ahí en la cárcel. Y fíjate cómo la misma palabra habla de Silas, de Pablo y Silas, de que como verdad ellos en su condición, pero ellos, claro, más dolido, difícil, pero entraron también en ese proceso, y aún así esa condición no les impidió adorar a Dios. Entonces nosotros también estábamos haciendo esto, y yo no sabía la experiencia de Pablo y Silas, pero después que la leo, yo digo, no, hombre, wow, Señor, digo, gracias porque en los procesos difíciles nos enseñas a adorarte, a amarte, a quererte y a anhelarte más. Y fueron experiencias, pudiera decirse, feas, tristes, pero nosotros nos gozábamos en el Señor, porque allí fue donde se consolidaba más nuestra relación, donde el Señor nos mostraba su amor y su misericordia, hasta durante todo el proceso. Y cuando los abogados renuncian a su caso, fíjese cómo Dios tenía el control de todo, porque recuerdo un día que pasaron dos, ¿cómo le llama? Ahí con el juez, audiencias, y pues uno no tenía abogado. Entonces recuerdo una ocasión que estaba en la casa en la tarde, llega una persona a la casa y me dice, maestra Lidio, y yo me le quedo viendo, le digo, oh, buenas tardes, y me dice, vengo a verla. Y le digo, sí, adelante, dígame qué se le ofrece. Y me dice, mire, yo soy abogado y quiero decirle que vengo de parte de Dios. Y yo hasta dije, ¿se está burlando de mí o qué le pasa? Y me dice, déjeme entrar a su casa. Y sí, lo dejé entrar. Y me dice, quiero decirle que vengo de parte de Dios, porque no quiero morirme, llegar a la presencia del Señor y que me diga, ¿qué hiciste con mi hijo Lucio? Le voy a ayudar. Y yo dije, pues es que ya no tengo dinero, le voy a ayudar. Dice, si sale su esposo en 2 meses, me va a pagar. Pero si no sale, pues no va a perder nada, porque pues no me va a pagar. Y yo siempre confiando en el Señor. Y dije, bueno, pues si es como usted ha dicho, pues que así sea. Y después fue a presentarse contigo, ¿verdad? Así es, sí. Y inclusive el abogado se presentó a 2 audiencias nada más, y para la gloria de Dios mi esposo sale en la 3ª audiencia, absuelto de todo cargo, en libertad absoluta. O sea, y recuerdo que antes de salir del penal nosotros habíamos ya hablado de que si él salía, ¿verdad?, a donde teníamos primero que ir era al templo a darle gracias a Dios. Ya habíamos hablado con el pastor, ¿verdad?, que nos prestara la llave y que, o sea, hacer esa parte, ir a dar gracias a Dios. Entonces, cuando esto pasa, fue algo tan maravilloso, algo que tal vez la gente diría, ay, pues, pagó, lo sobornó o algo. Pero vimos la mano de Dios en todo el proceso. Y fíjense que, bueno, regresándome un poco, estaba recordando cuando iba a la iglesia, que a lo mejor era tanto realmente mi anhelo que Dios obrara también en mi vida, que Dios me dejaba ver visiones. Yo llegué a ver 3 veces a mi esposa, inclusive llegaba al penal y yo le decía, tú vas a salir, Renita, vas a salir. Digo, Dios ya me lo mostró, porque cuando estábamos en la adoración, algo me hacía voltear a la puerta y yo lo veía a él parado literal en la puerta de la iglesia. 3 veces, Dios me lo enseñó. Entonces yo iba y le decía, tú vas a salir. Y cuando a veces me paraba enfrente a dar testimonio a la iglesia, que en la iglesia donde estábamos pasaban milagros, sanidades, pero cuando yo les dije, mi esposo va a salir en libertad, un hermano me dice, hermana, no va a salir, está en una situación muy difícil, ya asimílelo, acéptelo. Y yo decía, no lo voy a aceptar, le digo, porque Dios ya me lo mostró, él va a salir. Amén. Y fue una experiencia maravillosa, una experiencia que deseamos que este testimonio
trascienda, ¿verdad? Porque tal vez haya mujeres, madres sufriendo por un hijo allí en la cárcel injustamente, pero Dios es tan maravilloso, tan bueno, soberano, justo sobre todo, que si uno le busca con todo el corazón, Dios obra. Amén. Dios obra. Sí, mencionaba esa parte de la oración, ¿verdad? Que mencionaba ese texto. Yo creo que sí es bastante necesario pasar muchas veces por esas situaciones para conocer a Dios, ¿verdad? Amén. Creo que si no hubiera pasado o no hubiera caído el hermano en esa situación, no se hubiera metido a la oración, como Así dice, es. tarde y noche, ¿verdad? Que lo Amén. buscaba ahí en la oración. Sí, amén. Yo creo que es necesario muchas veces, y en su caso, ¿verdad? Que apenas iba comenzando, no sé cuánto tiempo tendría de conocer el Evangelio para ese tiempo cuando pasan ese proceso. Apenas ya tenía como un año, no menos. Sí, un año. Un año. Un año. Ujú. Entonces ahí era, yo creo, justo el tiempo necesario para conocer a Dios realmente. Sí, amén. Y nos mencionaba una parte también, no mencionó mucho de eso, de que Dios tuvo que quitar ciertas cosas materiales en su vida y ya no tocó mucho ese tema, pero si nos pudiera comentar un poquito más a profundidad sobre qué cosas materiales le tuvo que quitar Dios. Ujú. Bueno, mira, yo antes era una mujer que decía que todo se solucionaba con dinero. Entonces, pero me toca esta parte de experiencia donde pues me quedo sin la parte económica porque ya los licenciados en una ocasión que se presentan me piden una cantidad de dinero y pues yo necesitaba juntar. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a empeñar todo lo que tenía en la casa, inclusive el carro también que uso. Y yo lo único que decía era de que podía pagarlo, o sea, me sentí que podía pagarlo. Pero con el paso de cada mes, las boletas de empeño, cada vez que las sumaba se me iba casi todo mi pago ahí. Entonces, yo veía a mis hijos, ellos, bueno, gracias a Dios son buenos muchachos que no eran como exigentes en decirme, mamá, hoy queremos comer tal comida y que yo les dijera que no, ahí se molestaran conmigo, no, al contrario, ellos siempre me decían, lo que haya, mamá, no hay problema, no hay problema. Entonces, como que de ahí yo también decía, bueno, entonces voy a usar mi dinero para pagar esto. Y en una ocasión que estuve en la iglesia escuchando la palabra del Señor a través del pastor, donde decía, ¿verdad?, que si uno trae cargas, que el Señor dice, tráiganme todos aquellos que estén cansados sus cargas, que yo los haré descansar. Y el pastor empezó a decir, hermanos, hermanas, si usted trae cargas, aflicciones, tristezas, alguna situación que usted no puede resolver, entréguesela al Señor. Y pues yo también ahí empezaba a cuestionarme cuando se refería a que entregársela, en qué modo se la iba a entregar o cómo se la iba a entregar. Porque yo todavía no conocía en sí mucho de la palabra, leía un poco. Y entonces me acuerdo que en un mes que casi mis pagos eran entre 6,000 y 7,000 pesos de puras, ¿cómo le llaman?, intereses. Hasta como que también esa palabra me hizo reaccionar y yo dije, sí es cierto, o sea, ¿por qué estoy pagando tanto dinero en cosas que ya no tengo y al final sigo sobreviviendo sin eso? Entonces, que agarro las boletas de intereses, las rompí y en ese momento dije, Señor, entonces te entrego mis cargas, que es en esta parte económica, Señor. La del carro, pues decía, no puedo perder el carro porque también ese carro fue una bendición que el Señor me dio y que ahora lo uso para su servicio, lo usamos. Y no me podía dar el lujo como de perder el carro, ¿verdad? Entonces tenía que pagar y gracias a Dios pude pagar esa deuda del préstamo del carro, que también cuando me hicieron el préstamo del carro después a mí me daba como risa, pero ya no sé si de desesperación o qué, porque cuando fui por el préstamo me decían, le vamos a entregar su préstamo, pero le vamos a restar 5,000 del seguro del carro. Yo dije, perfecto. Pero ya también le vamos a descontar de una vez 2 pagos del préstamo por si se le hace difícil. Y yo decía, hasta me acuerdo que le dije al que me estaba atendiendo, bueno, pues entonces ¿cuánto me vas a dar del préstamo? Le digo, porque yo lo que necesito es el dinero. Y ya total que me vino dando muy poco de lo que yo esperaba y yo dije, bueno, pues ni modo. Pero cada noche que llegaba y en las mañanas siempre decía, Señor, ayúdame, porque esto se me está haciendo difícil.
Y en mi trabajo, gracias a Dios que me ha dado un jefe inmediato muy comprensivo. Desde el momento que él supo mi situación, él sí me dijo: maestra, tiene todo mi apoyo, tómese su tiempo, yo sé que es un proceso muy difícil, no se preocupe si tiene que salir temprano de su trabajo, tómese su tiempo. Es la manera en que yo le puedo apoyar a usted. Entonces lo tomé también de parte de Dios, ¿verdad? Porque yo no perdía tiempo en las visitas, porque haz de cuenta, si la visita empezaba desde las 8 de la mañana, ¿no? Sí, a las 8. Pero yo salía a las 12 de mi trabajo y las visitas se terminaban a las 4 de la tarde. Entonces, en lo que yo salía a mi trabajo, al penal ya casi llegaba como a las 12. Entonces, nada más eran 2 horas que iba a estar con él. Y yo las quería aprovechar al máximo. Y cuando se presenta el abogado en la casa diciendo que venía de parte de Dios, que él quería ayudarme, pero yo decía, bueno, pues si es de parte de Dios, pues bueno, pues adelante, ¿verdad? Y él también me decía, si sale Lucio de la cárcel, me paga. Y si no, pues pues no me va a pagar nada. Y yo decía, pues ya que puedo perder, ya he pasado cosas muy difíciles, y para que hubiera comunicación entre nosotros, todos los días a él le dejaban comprar tarjetas de teléfono, y hay veces que no tenía, y mis hijos, en eso les reconozco, que ellos también se preocupaban y decían: mamá, te doy 20 pesos, 50 pesos para que le puedas comprar una tarjeta de teléfono a Lucio. Y recuerdo que cuando Dios toma esa parte de las finanzas mías, llegó un punto en el que yo no tenía nada para darles de comer a mis hijos. Una situación que a lo mejor yo no la compartía externamente, no lo decía que estaba pasando, pero llegaba a mi casa y me daba cuenta cómo vivía. Entonces, mi hijo mayor, gracias a Dios que también han tenido muy buenos amigos, y a veces estos muchachos cuando iban de visita a casa, ellos siempre me decían: señora, usted no se preocupe, se va a ir Carlos y Tlali y nos lo vamos a llevar para que vayan a comer a la casa. Ellos iban a comer con sus amigos, se acurrucaban con sus amigos, pues mientras yo estaba en el proceso me la pasaba, pues sí, en sí casi, me recuerdo que bajé como 10 kilos. Entré también en un proceso de enfermedad que no lo supe hasta en ese tiempo, sino hasta después. Y hasta que un día mi pensamiento siempre era que ir al penal y no llevarle a él ninguna preocupación. Siempre yo decía, no le puedo decir, ¿sabes qué, Lucio? Estamos pasando esto y esto, porque yo decía, él ya tiene suficiente encerrado ahí, ¿cómo le voy a llevar una preocupación más? Sino hasta que un día sí le dije, ¿sabes qué? Pues no tenemos que comer. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahí después él era el que me daba. Yo iba al penal y salía con mis botes de yogur llenos de comida. O sea, yo le doy gracias a Dios porque aún en ese proceso Dios no nos abandonó, no nos dejó, y yo creo que esto también nos sirve para valorar lo poco, lo mucho que el Señor nos da, porque hay veces que tenemos en abundancia y nos olvidamos del Señor por tenerlo todo. Y si nos dejamos también sin nada, pues nos entristecemos. Inclusive también la palabra ahí nos enseña que mejor tengamos lo suficiente. Y cuando yo llegaba a la casa con esa comida, pues mis hijos también se gozaban. Me decían, mira mamá, tú no te preocupes. Y guardábamos comida para el siguiente día, y así estuvo todo ese tiempo. Y yo le digo a mi esposo, ahora veo la mano de poder de Dios en nuestras vidas, porque nunca nos dejó. Y lo más importante, que siempre alimentaba nuestra fe para no desistir, dejar de caminar. Entonces, yo le doy la gloria y la honra a Dios por este proceso, porque aparentemente, aunque no fue físicamente en mi persona, pero espiritualmente en mi persona sí lo fue, porque me considero una mujer de fe, porque sé que en los momentos más difíciles tengo un Dios al que le puedo clamar, tengo un Dios al que puedo buscar, al que me sustenta, al que me fortalece, al que me levanta cada día y me dice, hija mía, aquí estoy. Tengo un Dios de poder al que cuando yo estoy en la aflicción o en la certidumbre de las cosas, Él siempre viene y me alienta. Y eso es lo que nosotros damos también de testimonio a mujeres, a matrimonios,
de que a veces se entristecen o piensan que no hay solución, pero decimos, si buscas a Dios con todo tu corazón, a través de la oración, a través de la palabra, Dios va a hacer cosas sorprendentes. Dios siempre está dispuesto para nosotros. Y esa es una experiencia maravillosa porque fue como que del principio al fin. Cuando a él le dan su absoluta libertad, yo le daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque su familia, yo entiendo a la familia de él que deseaban, ahora sí que darle a lo mejor cosas de comer que no comía ahí en la cárcel. Pero yo siempre le decía, acuérdate a dónde tenemos que ir primero. Acuérdate que tenemos que ir a agradecer. Acuérdate que tenemos que ir al templo. Y recuerdo que ese día que salimos, ¿verdad? Nos fuimos como 2 horas a la iglesia, nada más tú y yo solos. Y nos postramos a adorar al Señor, a decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Gracias porque eres maravilloso, sorprendente, poderoso y para ti sea toda la gloria y toda la honra por esto que has hecho. Amén. Y en esa parte, ¿verdad? Nos contó ya de lo que usted estaba viviendo, el proceso que estaba viviendo mientras que el hermano, ¿verdad? Estaba en esta situación. Pero ahora queremos también escuchar una parte del hermano. A lo mejor ya no lo comentó, ¿verdad? En el episodio que tuvimos con él. Pero ¿qué estaba haciendo mientras tanto? Al menos en el mes que no vio a la hermana. ¿Qué fue lo que hizo mientras allí estando encerrado? También estaba orando, a lo mejor no sé qué estaba pasando por su mente. ¿Qué estaba haciendo ahí en ese tiempo? Bueno, sí, como dice ella, pudo verme como por 5 minutos ahí en locutorio, ¿verdad? Me hacen una audiencia, a los 6 días me hacen la otra, y ahí es donde me vio por última vez, ¿verdad? Que yo no podía ver para atrás porque había público y está prohibido que uno como imputado voltee, pero yo sé que ahí estaba ella, estaba mi hermana, el hermano Rodrigo, el hermano Delfino, un compañero, Orozco se apellida. Ya de ahí, en esa última audiencia ya no la vi, porque creo que conté la vez pasada que fue cuando a mí me golpearon y después de esa audiencia me encierran otra vez y me sacan y me golpean y me pasa todo eso. Y a ella le decían que yo no estaba en ese penal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estaba en una condición donde me habían golpeado y pues la autoridad nunca se va a querer comprometer. Pero en ese tiempo, en ese mes o más del mes, yo sí le decía a Dios, Señor, ¿por qué estoy aquí si tú sabes que yo no hice eso de lo que me acusan? Porque eran delitos graves. Y yo le decía a Dios que por qué. Y yo le decía, ¿por qué si, mira, yo ahora te busco, ahora sé que tú me has perdonado, mira, me quiero levantar? Pero yo no entendía. Entonces, sí recuerdo que en una ocasión que yo sentía que, porque estar en la cárcel es como si estuvieras amarrado de las manos y pies, sin poder moverte, o sea, sin poder hacer nada. Estás en 4 paredes donde lo que ves es oscuridad. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo no aguanto ni un día estar encerrado. Yo me lamenté ahí 30 días. Nada más cuando estaba de día se veía poquito la luz. Entonces yo ahí me sentía angustiado, deprimido, de todo me pasaba, de todo. Yo sentía que como si no estuviera nadie conmigo, te llega como un desánimo, ¿no? Tristeza, todo se junta. Entonces yo recuerdo que era un domingo, porque los domingos había más movimiento por las visitas que llegaban ahí al que le llaman el pueblo, ¿verdad? De la cárcel. Y yo en esa ocasión estaba triste también, y recuerdo que estaba ahí sentado en la cama cuando yo me pongo a hablarle a Dios y le digo, Señor, dame una señal de que tú no me has abandonado, dame una señal de que tú estás conmigo todavía, y dime qué quieres que haga. Eso fue lo que yo le oré a Dios, ahí donde estaba de rodillas. Entonces, en ese momento que yo estaba diciéndole así a Dios, que estaba orándole a Dios, escucho que por un pasillo, porque ya después me di cuenta que allá había un pasillo donde transitaban los internos, ¿verdad? Cuando yo termino de hacer esa oración, escucho que se oían la voz de 2 hombres que iban cantando la de
alabaré, 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 alabaré. Iban cantando esa canción de alabaré. Entonces yo entendí, dije, Señor, o sea que tú quieres que yo te adore, tú quieres que yo te alabe. Y ahí donde estaba, empecé a adorar a Dios. Y empecé a alabarlo y todo, y haz de cuenta que como si Dios me hubiera respondido, porque yo le dije, dame una señal que no me has abandonado, ¿qué quieres que haga? Y se escucharon esas voces. Ya después yo pregunto, ya con el tiempo, resulta que los domingos ellos tenían como un servicio ahí en la capilla, y esos hombres iban cantando esos cantos. Entonces fue ahí donde en ese proceso, en ese mes que yo estuve ahí encerrado, golpeado, fue meterme con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a Dios eso, Él me responde y eso me levanta el ánimo. Y dije, o sea, aquí estás conmigo. Y todos los días yo alababa a Dios ahí y me ponía a orar, o sea, pues así como Pablo y Silas, ¿no? Que yo tampoco sabía, pero yo lo hacía. Sí. Y pues es algo... Ha estado muy serio usted, hermano. No, es que estoy reflexionando, hermano, no, porque hablábamos al principio que pues es sabio, ¿no? Entender y escuchar historias como las de ustedes, hermanos, al menos para gente joven como nosotros, para pues poder aprender, ¿no? Del por qué algunos preguntan mucho, ¿no? Pues por qué se enseña del yugo desigual, pues qué tiene, yo lo convierto. Había un joven que me tocó trabajar con él, decía, no, yo aunque no sea cristiana, yo la convierto después y hasta voy a ganar un alma para Cristo, pero el líder de nosotros le decía, no es tan fácil como uno piensa. Le digo, y tan solo si tú la pudieras cambiar a la persona, pero no está en tus manos cambiarla. No está en tus manos. Y yo escuché pues al principio la historia de usted, hermano, cuando pues estábamos en este preciso lugar, que nos compartía su historia, y también queríamos escuchar el lado de pues que usted nos contaba, hermana, para ver todo de los dos lados, ¿no? Cómo se vivían las cosas. Y así yo creo que muchos jóvenes que puedan escuchar esto puedan aprender. Decía un hermano que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero yo creo que es sabio si uno lo sabe hacer, sabe escuchar y sabe pues aprender para ahorrarse 20 años, por ejemplo, o ahorrarse demasiados problemas al momento de llegar al matrimonio, ¿no? Porque pues en mi generación muchos pues no tienen deseos de casarse, de formar una familia, muchas veces por el ejemplo que les han dado, por lo que ellos han visto, que pues a veces viven infelices, ¿no? Y no hay amor, hay solamente problemas, pero yo creo que aún se puede vivir contento, se puede vivir alegres. Un matrimonio que dé frutos y que sirva a Dios y con el respaldo de Dios. Y yo creo que pues si se toma a Dios en cuenta, ¿no? En las decisiones que uno toma, pues eso es de vital importancia, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto pues va para los jóvenes, hermano, y la verdad pues yo creo que va a servir y va a ser de mucha bendición para todos los que oigan esa segunda parte, ¿verdad? Y hermanos, pues ustedes salen de la bueno, ustedes sí, los el dos hermano, pero es que ella casi vivía conmigo, sí. ya no, la visita era cada semana, pero ya después Dios, digo, yo lo tomo de parte de Dios todo lo que me pasó, porque de casi todos los que estaban ahí en el penal, yo tenía visita miércoles y sábado, y cada sábado tenía la visita íntima que le llaman. Es muy difícil que a uno le den visitas por semana. Sí. Es cada mes, y esto hasta que dé vuelta de todos en tu sección. O sea, tardas para estar con tu esposa. Y yo tenía ese privilegio, gracias a Dios, de estar con ella cada sábado, pero como ella dice, la visita era íntima, pero la hacíamos con Dios, porque lo metíamos a Dios en lo que estábamos, ¿verdad? Ella me traía mensajes de allá afuera, mira, se predicó esto y lo otro, y mira esto y lo otro. Yo antes de que llegáramos a ese punto, yo le decía, oye, los licenciados, ¿qué están haciendo? ¿Qué? No, pues ya no hay dinero. Pero ya después nos quitamos de esas cosas.
sino que empezábamos a entender de que nuestro encuentro no iba a ser nada más entre ella y yo, sino que iba a ser en el encuentro con Dios. Sí. Porque eso es lo que hacíamos toda la noche en esa visita íntima, pero era íntima con Dios y nosotros. O sea, alabábamos a Dios, hacíamos como vigilias, era algo poderoso y no pasó mucho tiempo para que sucediera, digo yo, lo que Dios iba a hacer, de que darme la libertad. Sí. Sí, inclusive ella mencionaba de las cartas. Las cartas primeramente eran de amor entre ella y yo, ¿no? Que te extraño y que esto y que lo otro. Pero después ya las cartas ya no eran solamente entre nosotros, sino que ya hablábamos de Dios. Ya ella no me decía, oye, que te quiero, que te amo o así, sino que era hablar del amor de Dios, de lo que Dios estaba haciendo, de mira, yo quiero servir a Dios, mira, yo quiero esto, sé que Dios nos va a ayudar, y ahí en las cartitas, eso empezamos a meter a Dios, y yo creo que Dios ve lo que hay en tu corazón, lo que anhelas, y eso es lo que a nosotros nos ayudó mucho para salir adelante, o sea, pero meter a Dios en la relación. Algo fundamental. Así en es, todo el proceso. Y te acuerdas que, bueno, cuando también llega a punto de que ya estábamos entrados en la adoración, oración y todo, cuando te dije que tú me decías, es que los licenciados no han hecho nada, y que yo te dije, pues tenemos que aprender a rendirnos y ya dejar el asunto en las manos de Dios. Él ya tiene el control. Él va a saber en qué momento te va a sacar de aquí, pero mientras pasa eso, pues hay que servirle, hay que adorarle y pues no desistir más que nada en el proceso en el que estábamos, sí. ¿Verdad? Porque, pues como yo les decía, yo lo entiendo que él estando encerrado en una situación muy difícil, pues él como que ya quería salir, ¿verdad? Pero yo creo que ahí fue también donde Dios nos dio entendimiento que si esperamos en él, todas las cosas pueden ser posibles. Amén. Amén. Sí. Sí, pues yo creo que fue un tiempo muy, muy bonito, así como lo cuentan. No es una relación normal, ¿verdad? Como Sí. tradicionalmente uno se conoce, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tendrían antes de que pasara todo esto, de que se conocieran, pero yo creo que fue un tiempo que Dios les permitió, ¿verdad? Para conocer, pues principalmente a Dios. Yo sigo reflexionando en eso, de que si no hubiera pasado esto, pues las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Amén. Y quizá para la persona que esté pasando por una situación pues similar a esta, ¿verdad? Pues que puedan entender que a pesar de todas las situaciones es muy importante la intención de su corazón, ¿verdad? Lo que Dios ve. Amén, es su corazón. Es. Y en el caso de ustedes dijeron, no, pues hay que adorar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que hacer, ya no nos queda de otra más que hacer eso. Amén. Y yo creo que es lo que importa muchas veces, lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer en medio de la situación? En este caso era un problema legal, ¿verdad? Pero puede ser lo mismo en una enfermedad o en un problema familiar, lo que sea. Pero yo creo que lo que importa es qué vas a hacer, qué hay en tu corazón delante de Dios, qué vas a hacer. ¿Vas a seguir en el problema o vas a adorar a Dios? Yo creo que es algo importante. Sí, también quiero agregar que cuando yo me separo, que se viene todo en mi contra, ¿verdad? Acusaciones y todo lo que platicamos a un principio, de que en vez de que alguien venga y te dé una palabra, es todo lo contrario, o sea, y lo puedes esperar de la gente de allá afuera que no conoce del amor de Dios, pero se supone que los que están ya en Cristo, no vi en ese tiempo, no vi que alguien me tendiera la mano, que me demostrara su amor, ¿no? Una palabra, mira hermano, algo, no sé, ¿no? Y eso llegó a mí un desánimo donde yo ya no me sentía digno de buscar de Dios. O sea, yo decía, sí, hice mal, pero no, pues ya no soy. Es más, yo era tan temeroso después de eso que tuve un temor, me entró un temor, y desde ahí me entró un temor cuando yo no quería ni voltear hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que oía era crítica y contra mí, y contra ella y todo. Y llegó el tiempo donde me quise hacer como Elías, me quise meter a la cueva, ¿verdad? Y sí lo hice un tiempo. Pero un día conozco a un hermano, un pastor, y le platico la historia. Y él me dice, ¿te acuerdas de la historia de la mujer aquella adúltera? Le digo así. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? No, pues ya no hay nadie quien me acuse.
y le dio una palabra, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice, así es que si tú ya fracasaste aquí, dice, y ahora estás empezando en esta nueva relación, no le hagas lo mismo que ya hiciste. No le hagas lo mismo, dice. O sea, me estaba diciendo prácticamente, no vuelvas a pecar en eso. Y es lo que muchas veces no entendemos, pero yo a partir de ahí le dije yo, entonces, ¿Dios me puede perdonar? Sí, Él te va a perdonar todo, Dios te perdona todo, pero si tú te arrepientes. Y ya él me dijo, y eso a veces nos enseñan mal, porque hay veces, tú te arrepientes, es como el perdón con una persona. Tú me haces algo, si yo soy temeroso de Dios, yo te voy a perdonar y voy a tratar de no sentir nada porque le entrego mi carga a Dios, pero no estoy obligado a yo seguirte hablando, a lo mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor ni nos llevamos bien, pero yo de mi parte yo te perdono, pero no estoy obligado a andarte hablando, sino que te perdono y olvido. Porque como decíamos hace rato, ¿verdad? Hay quienes perdonan pero no olvidan. Y no, aquí es de que perdono y olvido. O sea, te vuelvo a encontrar, te puedo saludar, Dios te bendiga, pero no hay nada que yo sienta hacia ti de rencor, odio o lo que haya pasado entre nosotros. Sino que sigo adelante, porque si yo me detengo a estar enojado contigo, quiere decir que entonces no te he perdonado y eso, la falta de perdón no te permite que avances en lo que Dios quiere usarte. Amén. Y eso yo lo aprendí. Sí. Sí, porque es difícil el perdonar. Es complicado eso, Complicado. pues se habla bastante, ¿no? Así de eso, es. Pero, pues yo creo que sí es algo complicado, ¿no? Por tanto pedir perdón y perdonar a la persona. Y otra cosa, cuando te estaba hablando de que yo ya no quería nada, es más, decía, no, ya no voy a seguir con Dios, porque pues es algo que no puedo estar yo, ¿cómo voy a andar predicando de esto y del otro si estoy mal? Pero cuando a mí me dan esa palabra, haz de cuenta que eso me levanta. Ahora sí que hubo alguien que me extendió la mano, me levantó. Y ahora hemos tenido luchas, pruebas, procesos, todo, pero ya no es lo mismo de antes. O sea, y ahorita está pasando en muchas iglesias, o dentro de las iglesias, que hay gente con problemas, con enfermedades, con situaciones, y que prefieren entrar en un estancamiento. Y yo lo he aprendido de que no le hemos dado lugar al enemigo de que venga y nos detenga, y más cuando él nos quiere usar. Yo platicaba hace rato, en la mañana, yo platicaba de que yo he pasado momentos donde me he querido no alejar de Dios, pero he tratado de buscar como que de una manera como de aislarme, pero con Dios. O sea, de no voy a ir a predicar, no voy a ir a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque de repente yo tengo algo en mí, que yo batallo con mi carácter, mi manera de hablar. O sea, mi manera de decir las cosas, a lo mejor directas. Y a veces lo digo, lo agarro de aquí porque aquí lo dice, y eso muchas veces incomoda a la gente. Entonces, pero yo lo hago de una manera a como yo hablo, o sea, esta manera de hablar, que a veces hablo recio, pero como si estuviera enojado. Y eso a mucha gente no le parece. Y entonces yo voy, es ahí donde le digo a Dios, Señor, mira, quítame este carácter. No, Dios no me va a quitar ese carácter, me lo va a ir moldeando. Y no es fácil, no es de un día para otro. O sea, como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya logrado, pero permanezco, o sea, sigo intentándolo, sigo en el camino. Y cuando yo he querido hacer eso de encerrarme, es más, a veces nos enseñan que si tú te vas en oración a diario, pues está bien, pero Dios trabaja de diferente manera con cada uno de nosotros. Si a lo mejor si tú te metes en oración todos los días, gloria a Dios, está bien. Y si yo me meto, también está bien. Pero muchas veces no funciona igual. Te voy a decir porque cuando Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, dice que le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. No sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era en qué batallaba él o algo, no sé, pero él tenía algo. Y él dijo, le he rogado al Señor 3 veces que me quite esto.
Pero él dice que Dios le mandó un mensajero de Satanás. O sea, a lo que voy es de que me imagino yo, no lo dice la Biblia, que Pablo se fue a orar y no pasó nada la primera vez. Se fue a meter a lo mejor 40 días en ayuno y no pasó nada. Y fue otra vez y no pasó nada. Pero ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. O sea que hay cosas que Dios no nos va a quitar. ¿Por qué? Porque si nos las quitan nos podemos perder. Sí, es como cuando a alguien no lo sana. Es porque a lo mejor Dios conoce tu corazón y sabe que si te sana te vas a ir por otro lado. O sea, mejor te manda algo, pues te... Ajá, sí. O sea, a veces uno no entiende a Dios, pero cuando lo llegas a comprender, yo le doy gracias. Por ejemplo, mi pie, que todavía no puedo caminar, 3 años así ya. Pero yo le digo a Dios gracias porque tú me conoces y yo sé que de esa manera me sostienes así. Porque si me aliviaras, no sé, conociéndome Él perfectamente bien a mí, no sé, a lo mejor me desvío. ¿Sí? Aquí lo que yo quiero decir es de que no importa qué es lo que estén pasando, sigan adelante. Amén, amén. Sí, no importa la situación, sigan adelante. Yo en mi caso, con el pie malo, el hueso ahí, el hoyo y todo, en ese tiempo no he parado hasta ahorita. Porque si yo me quedo allí, a lo mejor me enfrío. Cuando Dios me ha dado un talento, me ha dado un don para ir a desarrollarlo. Porque en aquel día también dice que nos pedirá cuenta de lo que Él nos ha dado. Así es que no hay justificación para decir, no, es que yo estaba así y no podía. No, sí se puede. Así estés pasando lo peor, pero hay que seguir adelante. Y hay muchos personajes de la Biblia que nos dan un gran ejemplo. Amén. Hermano, pues sí, vaya que tiene mucha razón, ¿verdad? En lo que hablaba, hermano, y ahora que ustedes pues salieron ya de ese proceso, hermanos, de la situación en la que se encontraban de la cárcel, hermano, pues hablábamos que le pasó después un accidente, hermano, que era lo que mencionaba del pie. ¿Y qué tanto tiempo pasó entre la cárcel y lo que le sucedió del pie? Pero no es así como cuentan, de que ella me lastimó el pie, no es así, porque yo era luchador y así, no fue un accidente. Acá atrás de cámaras decía de la hermana, pues sí, es que él es luchador, pero pues nunca me ganó y todos piensan que fue un accidente lo del pie, pero... Así piensan muchos. No, pero ¿cómo fue, hermano? Bueno, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que usted fue libre, hermano, que salió de la prisión y que le sucedió ese acontecimiento? Yo creo que ya llevaba más de 2 años. Más de 2 años. Más de 2 años, pero aquí es de aprender. El hecho de que salgas de un proceso no quiere decir que ya vas a ser perfecto, no, o sea, todavía Dios te tiene que ir puliendo, nos tiene que pasar por el fuego y todo para darte la forma que Él quiere. Y yo estábamos en una iglesia donde duramos 2 años más o menos, y ahí pues no nos dejaban hacer nada, prácticamente nada más íbamos los domingos, nos sentábamos y aunque queríamos, oiga, que allá hay necesidad y que para acá no, aquí no se hace eso. Ok, está bien. Entonces yo ahí todavía batallaba un poco en mi manera de ser y llegó un tiempo en que yo le dije a Dios, Señor, pues yo no quiero ser así, mira, cuando abro la boca ya estoy ofendiendo a alguien o estoy lastimando. Entonces es ahí donde ya no aguantaba yo, y ahí Dios me mete en Dios me mete en ese proceso, porque yo le pedí que me moldeara como al barro, que me diera esa forma, y yo creo que Dios lo hizo. ¿Y cómo fue? A través de esto. Porque a través de cuando yo caigo, me sucede el accidente, yo lo puedo decir ahora y lo digo firmemente y para la gloria y honra de Dios, que a partir de ahí Dios me fue instruyendo, pero ya de manera personal. Sí, vamos a la iglesia, aprendemos, sí, estamos estudiando, sí hacemos esto, pero yo creo también que lo más importante, el que te instruye es el Espíritu Santo, pero de manera personal. Es el que te quita venda de los ojos, es el que te guía, pero cuando uno se deja. Y
el conocimiento, el estudiar es muy bueno porque eso viene y te enriquece lo que vas a desarrollar, ¿verdad? Pero sí, me sucede en el accidente y de ahí puedo decir que fue cuando ya me metí más con Dios y donde Dios empezó a manifestarse, donde ese don que Él me había dado de andar predicando aquí y allá, pues a partir de ahí, aún en mi condición, es lo que hago. Sí. Y cuando ustedes estaban pasando este otro proceso, ¿verdad? ¿En qué? Bueno, le hicieron muchas cirugías, hermano, en su pie. ¿Y en qué momento ustedes salen de la iglesia donde estuvieron? O, bueno, los corrieron, hermano, y llegan... Yo los conocí en la iglesia donde yo me estoy congregando hoy en día. ¿Cómo fue que ustedes transicionaron y llegaron a esta iglesia, Lirio de los Valles? Mira, aquí lo que yo puedo decir es que fue Dios. Porque hay veces, también experimenté muchas cosas dentro de la primera iglesia donde estábamos. Era una iglesia muy humilde. Y, por ejemplo, ahí el pastor me dio oportunidad de predicar y a mí cuando yo leo la palabra, hay algo que pasa en mí para poder dar la palabra y yo se lo atribuyo al Espíritu Santo. Pero cuando mis hermanos me veían predicar, sí recibía críticas porque me decían, hermana, ¿te crees bien espiritual y apenas estás empezando? Y yo me sentía como diciendo incomprendida, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, pues se supone que son más espirituales que yo. Entonces no sé cómo es que seamos, o qué es lo que sea espiritual, porque yo apenas estaba empezando. Pero ahí en esa iglesia duramos 2 años, que fue el proceso tuyo del penal, ¿verdad? Y cuando Dios me da permiso de ver visiones, Dios me empezaba a inquietar, como que empezarle a hablar a la iglesia de la fe, a la iglesia donde yo estaba. Entonces, cuando tenía la oportunidad de compartir la palabra, les hablaba del amor de Dios, de la fe, de la esperanza, de todo lo que el Señor podía hacer en nuestra vida espiritual. Y sentía yo que no me creían o que no le creían a la palabra, porque ellos sí sabían muchos versículos, mucha Biblia, pero la parte espiritual es la que yo sentía como que yo dije, bueno, entonces no entiendo, no sé cómo entonces ser que sea espiritual o que conozca la palabra. Y recuerdo que en una ocasión, cuando yo empecé a ir a esa iglesia y que me hablaban de más y más de la palabra, el pastor no era de ahí, él venía cada mes, ¿no? Cada mes. Entonces, cuando yo sabía que el pastor iba a venir, yo iba, pero porque yo deseaba sentarme con ellos y que se hablara de la palabra. Y a veces duramos hasta la 1 de la mañana compartiendo café. Y yo me quedaba esperando y hasta estaba un hermano conmigo y yo le decía, hermano, ¿a qué horas van a empezar a hablar de la palabra? Y él me decía, hermana, aquí no van a hablar de la palabra. Le digo, pero si ya llegó el pastor, no van a hablar de la palabra. Dice, la palabra se habla en la iglesia. Entonces, varias veces me sentía así. Entonces yo dije, bueno, entonces dejé de ir a cada que venía el pastor, yo dejé de ir, ¿verdad? Pero entendí a la iglesia que iba porque pues querían estar con su pastor y el pastor les preguntaba cómo estaban con su matrimonio. Pero una partición de la palabra como que ellos, para mí, lo hablo a mí en la persona, que yo deseaba que se me hablara porque apenas estaba iniciando. Entonces, cuando entramos, que él ya sale del penal, recuerdo que seguimos otro tiempecito más en esa iglesia y algo me pasa a mí que me empiezo a inquietar en ya no estar a gusto. Y yo hasta le dije a él, le digo, oye, ¿sabes qué? Vengo a la iglesia y ya no me siento cómoda, no me siento a gusto. Y había hermanas que directamente sí me decían, ¿sabe qué, hermana? Me molesta su presencia, me molesta el olor de su perfume. Usted debería de estar en una iglesia de ricos, ¿por qué está aquí? O sea, directamente me lo decían. Y yo me sentía como un poco entristecida porque yo decía, o sea que el mundo ama más. O sea que allá donde andaba yo me aman más que aquí, que conocen la palabra, que conocen a Dios. Entonces yo inclusive les decía a mis hermanas, pues perdónenme porque yo la verdad, yo llegué a esta iglesia porque estoy a gusto aquí con ustedes, quiero estar aquí con ustedes, y ellas rotundamente me despreciaban o me rechazaban.
Entonces yo le platicaba, le dije, ¿sabes qué? No sé qué pasa, o yo estoy entendiendo mal la palabra, o estoy siendo mal dirigida, que siento como que están al revés las cosas. Y entonces, conforme iba pasando el tiempo, me empecé a inquietar, a ya no estar cómoda, hasta que en un sueño, sí, el Señor habló a través de mi palabra y dijo, tienes que seguir. Sigue. Y yo decía, ¿y a dónde sigo? ¿O a dónde me voy? Y ya fue cuando le dije a él, ¿sabes qué? Tenemos que irnos de iglesia. Y él me dice, ¿y ahora dónde vamos a ir? Le digo, no lo sé. No lo sé. Y entonces de ahí, pues nos fuimos a una misión, ¿verdad? Con nuestro hermano Rodrigo. En esa misión estuvimos 1 año. Y fíjese ahí, para la gloria de Dios, era una misión que iba creciendo. Y yo sé que mi hermano, pues sí, ¿verdad? Está consciente de estas consecuencias. Iba creciendo esa misión, pero también algo pasó ahí en lo espiritual, porque en un sueño Dios me revela que esa misión que se iba a acabar. Y yo, cuando a veces tenía sueños, pues yo siempre en la mañana despertando le digo, oye, ¿sabes qué? Que la misión del hermano ya no va a estar. Y me inquietaban esos sueños y ya él me decía, ¿sabes qué? Pues vamos a hablar con el hermano. Íbamos con el hermano, compartí, le dije, ¿sabe qué, hermano? Pues Dios me ha dicho que su misión no va a prosperar. Pero después entendí esto, que hay veces que cuando hay mucho en la iglesia, mucha división, más que la palabra de Dios, está más como la inconformidad, el pleito, la contienda que se iba dando. A lo mejor no directamente por el hermano que estaba en la misión, sino por los que integraban, que siempre había como una inconformidad en algo. Y cuando voy y le comento al hermano, pues él no me creyó. Y como a los 3 meses pasó, ¿verdad?, de que esa misión se esfumó, se desbarató. Y entonces cuando yo empezaba a tener sueños, pues yo mejor no voy a decir nada, porque en lugar de ser sueños para bien, pareciera que son malos, ¿verdad? Uh-huh. Y se termina esa misión y sí le dijimos al hermano que pues ya no íbamos a poder estar con él porque Dios nos estaba moviendo. Y nos fuimos a otra iglesia, 2 años también, ¿verdad? Pero el Señor nos inquietaba porque como que no estábamos a gusto en nada más ir puro domingo y sentarnos. Que se escuchaba la prédica, se acababa y ya vámonos para la casa. Así como que algo más pasaba en que Dios nos inquietaba porque eso no nos satisfacía. Entonces recuerdo que en el proceso de él, cuando él se fractura el pie y que se internó por varios meses, ¿verdad? Uh-huh. Conocimos a una hermana que es la que se congrega en la iglesia donde estamos ahora. Y esa hermana hacía el aseo. Y un día que llego de visita con él, dice, oye, ¿qué crees que aquí hay una hermana cristiana que hace aseo? Digo, ¿a poco también los cristianos trabajan en el ISSSTE? Había una cocinera cristiana, había la intendente cristiana, había enfermeras cristianas. O sea, yo no sabía, dije, no, wow, el Señor. ¿Qué decía? Los cristianos están en el templo nada más. Tenía sí, la idea esa. Sí. Pero sí, aquí también algo importante es de que cuando estábamos 2 años en esa iglesia, que ella me dice, oye, ¿cómo ves? Pues no me siento a gusto. Decidimos orar a Dios para que fuera Él moviéndonos. Ya no fue así como que, mi sentir, ya no me siento a gusto, sino que Él puso los medios, las personas. Sí, amén. Y entendimos, o sea, vamos, es tiempo de movernos. Sí. Pero fue al tiempo de Él. Porque también hubo situaciones ahí, ¿no? Que nos comentaba la otra ocasión que también no estaban muy bien ahí. Fue en la primera. En la primera. En la primera. Oh. En esta no nos corrieron, no nos dejaban hacer nada, pero sí estábamos ahí nada más sentaditos. El de los domingos que decía. Ajá, puros domingos. Sí. Y ahí fue cuando le oramos a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Mira, nosotros queremos andar así, sirviendo. Si tú nos has dado un sentir, pues queremos ir a hacerlo. Pero ahí no se podía, entonces es cuando yo le digo, vamos a orar a Dios. Y a ella, conocemos a la hermana Isabel y seguíamos orando y ya fue cuando dijimos, no, pues es tiempo de movernos. Sí, amén, sí. Y sí recuerdo cuando llegué a la iglesia, fui yo la primera, haz de cuenta como también cuando pasó de Jericó, ¿no? Que él me dice, pues ve a ver, ve a ver cómo está. Sí. Me dice, pues ve tú primero. Y ya si te gusta a ti, pues yo sé que me va a gustar a mí, ¿verdad? Pero sí hubo como, de la primera vez que fui había un servicio como de matrimonios.
pero más que ahí fue como que la adoración y la alabanza al Señor. Eso fue lo que a mí me impactó del lugar de la iglesia, y más porque inmediatamente, o sea, como que algo pasa en mi corazón con Dios, que Él me quebranta cuando su iglesia se une en adoración. Dios siempre va a tocar el corazón, siempre te va a quebrantar. Y hay veces que te ven llorar y dicen, ay, es por una tristeza, nos emocionó. Es algo más espiritual, que Dios te lo experimenta vivir y te gozas en esas lágrimas. Y le dices, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque tú sigues conmigo, gracias porque sigues hablando a mi vida. Y cuando estábamos en esa iglesia que, bueno, con la hermana Isabel, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, que me llevó con ella y ella como que tuvo cuidado de mí, porque después de ahí me decía, hermana, si viene, voy a estar al pendiente de usted, yo la voy a acompañar. Y yo pues aprecio mucho a la hermana ahora. Y y ya después ya fui por él y le dije, fíjate que está bueno el ambiente. Le digo, no, hombre, hay jóvenes tocando. Le digo, mira, no, hombre. Tocan medio feo, pero... No, pues se oían como ángeles, hermano. Y él me dijo, pues bueno, vamos. Y luego ya también mi hija Carol, ella también tiene un testimonio muy bonito, maravilloso. Y fue del modo en cómo llegamos a Lirio de los Valles. Y ¿saben qué me impactó más? Que desde el primer día que llegué, yo luego, ¿quién son los pastores de aquí? Y ya, pues los pastores de lejos los vi. Y mi hermana decía, oye, la voy a presentar con el pastor. Ella como muy terca presentarme con el pastor. Y yo le decía, no, hermana, déjela así, que Dios sea diciendo mi nombre, yo decía, ¿verdad? Cuando voy viendo ahí en el púlpito, así en el mantel, ¿no? Lirio de los Valles. Y le digo, oye, la iglesia se llama como yo. Y le digo, no, el pastor ya sabe mi nombre. Y sí me acuerdo cuando me presenté con el pastor y me dice, ¿cómo se llama usted, hermanita? Y me dio risa. Le digo, no se imagina cómo me llamo. Dice, no, a ver, dígame. Digo, me llamo Lirio. ¡Ah! Lirio, en serio. Lirio de los Valles. Pues no sé, pero me llamo Lirio Noemí, digo, ahora hija de Dios. Y fui recibida, pues muy bendecida, con amor en la iglesia, y le doy gracias a Dios, porque yo creo que Dios es el que va expandiendo, enseñándonos más, cada vez más, en lo que es Él, y ahora nos mantenemos ahí. Aunque sabemos que vienen luchas, pruebas, no hay iglesia perfecta, no la hay. Por si está buscando una iglesia perfecta, no la hay. Y si la encuentra, que no vaya. Y si la encuentra, no vaya, porque la va a echar a perder. Santo Dios. Sí, así pasa. Sí, verdad. Pero lo más maravilloso es que aún en la imperfección de todo, lo que importa es que te enfoques a quien estás buscando. Amén. Porque mientras sea así el enfoque, no pasa nada. Todo va a estar bien con Dios. Maravilloso. Amén. Sí, yo creo que sí, desde el principio, le digo, volvemos a la intención del corazón, de que querían servir, ¿no? Y pues Dios no la va a dejar en donde pues no se puede servir, ¿verdad? Amén. Dios va uno moviéndolo siempre y cuando el deseo sea servir. Y Así yo creo es, que amén. hasta ahorita pues los han dejado servir, ¿verdad? Así es. El hecho de que estén aquí yo creo que ya es bastante. Sí, compartir ese testimonio que Así pues es. tanto que han vivido, ¿verdad? Tanto que han vivido, y que a más de una persona le puede servir todo esto. Sí. Y dentro de la palabra, lo que también un día a mí me impactó fue cuando el profeta Samuel fue a buscar a David, que Dios le mandó y le dijo, ve, busca un rey. Y que, verdad, cuando va a ver a los hermanos de David, y que aparentemente, a través de la apariencia física, pero ahí es donde me doy cuenta que Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y es lo que más le agrada a Él. Y yo puedo creer que mi corazón es en agrado, en gracia del Señor, porque para que Él nos mantenga aquí, nos ha llevado en procesos, y sobre todo nos mantengamos fieles a Él como siervos. Es algo maravilloso, porque yo le doy la gloria a Dios y le digo, ¿sabes qué, Señor? Pues en algo sí soy útil, porque me has visto desde el vientre de mi madre y me has llevado en todo este proceso, pues ahora lo entiendo y yo quiero servirte, Señor. Amén. Amén. Y pues fue así, ¿no? Yo me acuerdo, sí, de la primera vez que fue, hermana, que pasó a dar gracias, ¿no? Si se acuerda usted. Y no sé si todavía tenga esa libreta. Yo me acuerdo mucho, era una libreta un poquito gruesa, azul. Sí, todavía la tengo, hermano. Y se aventó un pequeño sermón. Y toda la gente se quedó un poco
como sorprendida porque nadie la había visto. Amén. Y yo dije, ¿quién será esa persona que acaba de llegar? Y luego fue Carol, ¿no? Sí, amén. Que después fue y pues ahí se acercó con los jóvenes y pues ahora también nos llevamos muy bien con ella y el hermano Lucio, ¿verdad? Sí, amén. Que pues ya ahora los conocemos. Ahí conocieron al hermano Alfredo, ¿no? Pero si nos quieren o no nos quieren. Sí, hermana, sí. No, pero pues ahí conocieron también al hermano, pues Alfredo y yo era. Sí, hermano Alfredo. Haciendo de varias cosas, hermana. Como sí, dicen, también. Un multiusos, ¿no? Algo así. Sí, apoyando, sí. Y pues damos gracias a Dios, hermano, por este momento que nos permitió estar aquí. Y pues esperamos, ¿verdad? Pues esto sea para largo, ¿no? El trabajo que Dios nos ha dado para hacer, el llamado que nos ha hecho, pues que lo podamos llevar con su ayuda, pues de una manera correcta, ¿verdad? No sé si quieran agregar algo o algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta que quieran hacer. Yo sí. Yo sí quiero cerrar con esto. Aquí en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos. Dice la palabra. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Amén, gloria a Dios. Esto a mí, leyendo este capítulo, yo me detenía aquí en este versículo 40 porque si se dan cuenta o los que leen la palabra, un leproso no se podía acercar a una persona antes. Pero aquí vemos que este leproso vino ante Jesús y dice que lo primero que hizo fue hincarse, ¿verdad? Fue postrarse. O sea, llegó y le adoró. Y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y eso un día pasó con cada uno de nosotros, yo creo, ¿verdad? Bueno, al menos en mi caso, la lepra bíblicamente se asemeja o la relacionan con el pecado. Así es. Entonces, un día yo también fui leproso, por el pecado. Y a lo mejor me pasó lo mismo que al leproso. Al leproso en aquel tiempo le tenían que poner una vestimenta diferente a los demás, una campana para que la gente, cuando anduviera el leproso por ahí entre el monte, supieran y no se acercara. Y si el leproso lo veían, lo tenían que apedrear para que se fuera, y si no se iba, lo apedreaban para matarlo, ¿verdad? Y este leproso, aunque sabía que tenía lepra, tenía pecado, pero él vino a Jesús y no le importó que la gente dijera, ahí viene el leproso. No, él no le importó. ¿Por qué? Porque él sabía que si él se acercaba a Jesús, Jesús le iba a quitar la lepra. Amén, amén. Amén. Y yo creo así, que Dios quita el pecado Amén. si nosotros le buscamos y nos humillamos delante de Él. Amén, amén. Amén. Sí, Y yo creo que Él nos perdona todo. amén. Así es que si hay alguien que haya caído, haya pecado, si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Él tiene misericordia, como la tuvo con todas estas personas donde hizo milagros, sanidades, también la hizo con nosotros, ¿verdad? Él nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque dice que cuando alguien viene a Él no lo echa fuera, Él no lo rechaza. Amén, amén. Y yo por eso, a pesar de esta historia que hemos contado, yo creo que el Señor me ha perdonado. Y es por eso que yo sigo adelante, porque me acerqué al que me podía perdonar, no al que me iba a juzgar. Amén. Amén.
pues es algo importante, ¿no? Reconocer, ¿verdad? Que Así es. pues Él es Dios y que pues murió por todos nosotros para darnos salvación y nos ha limpiado con su sangre, ¿no? Y es el único pues que lo pudo hacer, ¿verdad? Ese sacrificio completo y perfecto, hermanos. Y no sé si hermana Lirio quiera leer algo. Sí, yo también quiero compartir este versículo que está en Cantares, número 8, del 6 en adelante, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y esto he entendido yo, que Dios quiere que Él sea, o sea, su palabra sellada en mí, en mi corazón, que Él ha pagado un precio maravilloso, su sangre derramada en esa cruz por salvarme, por el perdón mío. Amén. Y yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Gracias por amarme, porque no me había dado cuenta. Gracias porque ahora restauras mi vida en esa parte afectada mía, que era el amor desde niña, y ahora haces de mí una mujer de fe, una mujer que está dispuesta a servirle al Señor en agradecimiento, una mujer que ha sido transformada a través de la palabra y la misericordia de Dios, y que así como ha hecho conmigo, yo sé que lo puede hacer con todas las mujeres, con los varones, con cada ser viviente donde el Señor ha manifestado su misericordia, pero que busquemos realmente el amor de Dios y su justicia. Y Él es el único que perdona multitud de pecados, que renueva, ahora sí te creo, dice, restaura, restaura nuestras vidas. Amén. Sí, Él es el que llena de bien todo lo de nosotros. Y la gloria sea para Él, la honra para Él. Amén. 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 Gloria a Dios. Y bueno, pues Amén. así ya oficialmente el capítulo más largo hasta ahora de este podcast, ¿verdad? No, hermanos, pero creo que pues va a ser de bendición, ¿verdad? Para todos los que hayan escuchado y se hayan quedado hasta el final. Amén. De este episodio y esperamos que pues puedan aprender mucho de lo que hoy se habló, de los diferentes temas que se tocaron, ¿verdad? Y siempre estar conscientes, ¿verdad? De que tenemos que buscar a Dios de corazón. Amén. Él es el que va a hacer las Así cosas es. Amén. y pues poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Todas nuestras Amén, cargas así es. y Él nos hará descansar, hermanos. ¿Quieres? No, nomás porque yo creo que hay muchas cosas que no se contaron, ¿verdad? Hay muchas cosas que a lo mejor ya después hubiera contado esto, ¿verdad? Pero Sí, bueno, yo sí, creo sí. que lo que Dios permitió que se contara, pues va a servir de mucho. Amén. Para la gente va a servir de mucho. Bueno, al menos para nosotros, yo creo que ha sido de bendición conocer todo esto. Y como lo comentamos, ¿verdad? De repente, pues evitar ese tiempo de sufrimiento. La verdad Para el que lo sí. escuche, yo creo que va a ser bueno si lo pone en práctica Y los todo que ya esto. están por casarse, ¿verdad? Amén. También. Sí, claro. Así deben de aprender. Tienen que aprender de No, las sí, experiencias. Y bueno, hermanos, pues creo que ha sido todo, ¿verdad? Amén. Por esta Amén. ocasión. Esperamos, ¿verdad? Que pues ahí todos los que lo están escuchando, si están manejando, si están en el baño, si se están bañando, si están lavando los trastes, si están haciendo el aseo en sus casas y no sé, están de camino a algún lugar y están escuchando esto, pues esperamos que sea de grande bendición y deseamos que todo lo que hagan pues sea prosperado Amén. por Dios y pues que Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén.